ingresar a la plataforma, para poder avanzar. De hecho, pues todos estamos aprendiendo. Yo también he estado en estos días revisándola, mirándola, desarrollando las actividades para poder llegar a buen término. Entonces, en primera instancia, le quería yo decir a Brian, ¿estás por ahí? Casi me toca pedirle auxilio. Doctor, buenas tardes. Sí, señor, y buenas tardes a Ay, los pero lo sacó. participantes. Bueno. Entonces quería Se me olvidó proponerles en esta primera parte de la reunión, digamos, porque esto más que es una reunión donde vamos a tratar diferentes temas, ¿cierto? Y hacer diferentes actividades, pero en esta primera parte me parece muy valioso que Brian nos pueda, y bueno, yo en lo que pueda también, por supuesto, colaborar con una primera parte o un aprendizaje o una reflexión o una revisión de algunos temas del ingreso a la plataforma, de tal manera que ustedes, que podamos absorber las dudas, que ustedes se sientan tranquilos, que puedan avanzar y luego de eso ya vamos a entrar a avanzar un poco más con el tema de algunas precisiones que quisieran formularles, ofrecerles y a responder algunas inquietudes para que podamos avanzar. ¿Listo? Entonces, bueno, Brian, preséntate con el grupo. Bueno, tú ya los conoces, pero bueno, para los que no, de pronto es importante que te presentes y que abramos esta primera parte de la reunión para poder coordinar algunos temas de acceso a la plataforma y demás, ¿vale? Listo, muchas gracias, doctor Germán, por la antesala tan maravillosa que nos acaba de dar. Buenas tardes para todos los participantes del diplomado en consulta previa. Mi nombre es Brian Daniel Patiño Vera, soy estudiante de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y de la licenciatura en Filosofía y Letras de la misma institución educativa. Actualmente me encuentro participando con la Escuela Superior de Administración Pública en calidad de funcionario y pues también los estoy acompañando como monitor de este grupo del diplomado de consulta previa. Como lo decía el doctor Germán, hay muchos de sus compañeros que me han escrito internamente y los felicito por eso, porque es así la forma en la que uno aprende preguntando. Entonces me han escrito que no han podido ingresar de forma como fácil a la plataforma o que se les ha hecho un poco complejo el ingreso. Entonces por eso decidimos concertadamente con el doctor Germán esta primera parte de la reunión, darla como de introducción a la plataforma, que es donde se va a desarrollar la parte teórica del diplomado. Acá con el doctor Germán vamos a desarrollar algunas inquietudes, aclaraciones y bueno, entonces empecemos. Me voy a permitir compartir pantalla. ¿Ya todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, yo les he enviado en el grupo de WhatsApp, les he enviado este hipervínculo, este link, que es extensión.esa.edu.co/extensión/login/index.php. Entonces, es importante tener claro que el nombre del usuario es un número de cédula. Entonces vamos a poner, voy a hacerlo con mi usuario, entonces mi nombre de usuario es mi número de cédula sin puntos, comas ni espacios. Entonces 1, 0. Ese es mi nombre de usuario y el número de contraseña es el mismo número de cédula igualmente, sin puntos, comas ni espacios. Y bueno, pues yo en este dispositivo le tengo recordar nombre de usuario y le doy a acceder. Lo siento, un segundo que tenía... Listo, entonces esta es la antesala que a todos nos va a aparecer cuando ingresemos. Hay unas personas que ya han hecho otros diplomados, otros cursos con la SAP y les aparecen acá donde dice mis cursos, en la parte, en la margen izquierda, entonces aparece lo que es mis cursos. Buscamos y a uno solo le va a aparecer este CP, que es consulta previa. Así aparece, CP, entonces le damos clic y nos va a aparecer esto.
Entonces, este es como la ruta de aprendizaje que tiene el diplomado para nosotros. Entonces, acá me va algo muy importante en el cual se quedan todos los participantes, es en la aceptación de términos y condiciones. Si yo no acepto términos y condiciones, términos y referencias aparecen en este diplomado, no me deja avanzar. Entonces, yo le doy aceptar términos y referencias, me va a salir acá, hola, a continuación lee y acepta los términos y referencias de los cursos virtuales en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Para ello, haz clic en previsualizar el cuestionario, el ingreso, listo, entonces ya, y entonces le damos acá en intente resolver el cuestionario ahora. Es importante aclarar, después de haber leído los términos y condiciones, vamos, leemos, en la parte inferior dice A, acepto, o B, no acepto. Entonces le damos aceptar y este paso es muy importante porque tengo que dar terminar intento y ya muchas personas ahí dan terminar intento y se salen. No, ahí estamos, aún estamos en eso. Entonces tenemos que darle en esto. Quiero hacer la aclaración acá. Tenemos que decir enviar todo y terminar. Y vuelvo a decir enviar todo y terminar, que es la confirmación. Cuando yo ya envío todo, acá me tiene que salir finalizar revisión. Entonces acá ya damos, vamos a la parte inferior y damos finalizar revisión. Cuando yo ya he aceptado y terminado a cabalidad con la aceptación de términos y referencias, en la parte inferior de ahí mismo me sale políticas de prevención del plagio. Entonces es aquí donde ya empezamos sustantivamente con nuestro diplomado. Entonces acá me sale ya lo que son las políticas de prevención del plagio. Entonces me da clic en el PDF, se me abre, pues me envía acá y me abre el PDF. Bueno, y acá leemos, vamos estudiando muy rigurosamente con este documento que nos trae la SAP para ustedes, todo el tema del plagio. Bueno, ya lo terminamos de leer, ¿cierto? Entonces le damos acá en la parte superior izquierda, regresar y volvemos acá donde dice avisos. Este va a ser como mi ruta de aprendizaje. Entonces, siempre que terminamos esto, seguimos en la parte inferior derecha y le damos el que sigue ahí, continuar, damos clic izquierdo y seguimos. Entonces acá no hay avisos todavía, entonces no hay avisos y ya esta es otra parte como que la que va a abrir, que es el diagnóstico de entrada de la unidad 1, que muchos ya han hecho, los felicito porque ya estuve viendo por ahí los avances y muchos están muy juiciosos en el diplomado. Entonces doy en el cuestionario de la unidad 1 y me dice, tengo, bueno, cuestionario unidad 1, que tanto conozco el tema, me habla, intentos permitidos 2, métodos de calificación, la más alta. Entonces, intentos que han hecho los participantes de este grupo, hay 1.320 intentos, entonces muchas felicitaciones para quienes van al día. Y entonces le damos, intente resolver el cuestionario ahora. Entonces, bueno, acá le damos a todo. Le respondemos, pues no voy a responder porque no es pedagógico hacerlo esto, y ya después de esto le doy en terminar intento, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Siempre tenemos que dar la confirmación de enviar todo y terminar. Y después, ya después de que tenga esto, seguimos en la parte inferior y vamos a la historia de la consulta previa. Entonces, esta es una parte, esto es una lúdica muy importante que trae la SAP para ustedes, pues para que no sea solo texto y no se cansen tanto. Entonces, acá podemos empezar a ver la transición colonial, entonces vamos mirando y podemos ir desarrollando pues el diagrama, entonces vamos estudiando parte por parte, así hasta que llegamos al final y le damos audio de la historia de la consulta previa. Escuchamos el audio, demora 8 minutos 17. Seguimos al PDF de la unidad 1, que es la historia y normativa internacional y nacional de la consulta previa. Y entonces acá le damos en PDF, unidad 1, historia y normatividad nacional, PDF. Y acá nos va a llevar pues al PDF del diplomado. Entonces, es sobre este PDF que el doctor hoy nos va a hablar, y pues también del cual nosotros vamos a hacer la participación, puesto que hoy empezamos como con la
la reunión asincrónica de la consulta previa de la unidad número 1. Entonces, después de haber analizado, estudiado y justificado el PDF, le damos atrás y ya me lleva al foro. Después de estar en el foro, pues entonces acá me da las instrucciones, ¿no? Entonces, leemos las instrucciones a cabalidad y le damos acá añadir un nuevo tema de debate. Entonces, añadimos nuestro tema de debate. Entonces, nos dice cuál es el asunto, cuál es la argumentación y le damos enviar al foro. Y cuando por lo menos acá hay un tema de debate que se llama la necesidad de una ley estatutaria de consulta previa elaborado por Ángel Gregorio el 28 de octubre del 2021. Entonces acá está una muy buena participación y también pues están los argumentos que dan los compañeros. Entonces esto es un ambiente pedagógico necesario para la interacción entre todos los participantes del diplomado. Entonces por favor, con mucho respeto, con mucha argumentación crítica y basados en los lineamientos y en el PDF que hemos estudiado, entonces vamos a hacer las participaciones. Ya después de que hemos hecho la participación, hemos puesto un tema de debate, le hemos argumentado a otros compañeros, vamos a esta parte que es el cuestionario final de la unidad 1, ¿qué tanto aprendí? Entonces, bueno, cuestionario final de la unidad 1, ¿qué tanto aprendí? Entonces, ánimo, con el siguiente cuestionario finalizas los contenidos de esta unidad. Entonces, empecemos. Tenemos 3 intentos. Para la SAP es importante tener en cuenta que nosotros más allá de una nota, lo que nos importa es que ustedes aprendan. Y nosotros no vamos a evaluar, sino vamos a evaluar es la participación que tengan ustedes en el diplomado. Por lo menos, mire, acá hay solo 753 intentos. Entonces yo creo que con lo que el doctor Germán les enseñe hoy y con lo que acá discutamos, vamos a quedar muy claros para que este número se incremente. Le damos en intente resolver el cuestionario ahora. Y pues acá ya están las preguntas, ¿no? Entonces cuando yo ya lo he terminado todo, terminar intento, he desarrollado y enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Listo. Y después vamos acá a la parte inferior y me da cuestionario unidad 2, que tanto conozco el tema. Y se vuelve a repetir lo que les acabo de explicar. Entonces, esta es la página. Igual cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier incoherencia que les salga en la página, no duden en comunicarse conmigo por los canales de llamada telefónica, WhatsApp, correo. Entonces, yo creo que hasta acá podemos dejar esta explicación y continuar con la explicación del doctor Germán. Listo, muy bien, muchas gracias, Brian. No sé si de pronto hay alguna inquietud puntual de pronto de lo que comentó Brian para también poder cerrar el tema. No sé si alguien quiera comentar o escribir aquí en el chat algo para que podamos absolverles esas inquietudes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Arlington Howard. Era para preguntarle a Brian el acceso al WhatsApp. No se puede mandar ningún mensaje al WhatsApp porque señala de que solo el administrador puede reenviar mensajes. Y por ejemplo, ahorita nos tocó dar una batalla fuerte para copiar el link porque no se dejaba copiar. Entonces por eso me demoré en entrar al chat. Hola Harlington, muchas gracias por tu apreciación. Desde un inicio, cuando nos dieron a nosotros los monitores la introducción al tema de WhatsApp, nos dijeron que por favor cerráramos la participación en el grupo en el sentido que no dejáramos que todos escribieran porque muchas veces se presta para desinformación. Ejemplo, yo envío la información y empiezan a discutir y a discutir y a discutir y a lo último personas que mantienen muy ocupadas no van a poder ver el mensaje conciso. Entonces yo sí, muchas gracias por eso lo del link. Muchas personas me escribieron al interno. Yo creo que con más de uno he tenido la oportunidad de trabajar con el interno del WhatsApp y en la medida de lo posible yo les he dado la respuesta lo más pronta
posible. Entonces, qué pena con eso. Desde la SAP nos dieron esas instrucciones. El doctor dijo, no, pues lo importante es que todos se enteren, por eso yo he tratado como de estar ahí muy pendiente, y me disculpo también por lo de la hora de citación de la reunión de hoy. Se me pasó, era la primera vez que yo citaba una reunión masiva, la verdad, y pues se me pasó en el horario porque pensé que no era horario militar, y cité pues a las 5 pensando que era a las 5 p.m. y por eso también me disculpo, pero igual cualquier duda que tengan por el interno del WhatsApp, yo siempre estoy pendiente y presto para responder. Ok, Bueno. Muchas gracias, Brian. Feliz tarde. Bueno, muy bien, sí, muchas gracias. Bueno, muy bien, aquí me están observando, sí. Sí, doctor. Sí, señor. Listo, Claro. no, es que me gusta a mí poner la cara en estos temas porque, pues, por los conceptos y por todo. Bueno, muy bien. Gracias Brian, por esas apreciaciones, pues son muy importantes. Ustedes saben que todos aprendemos en esto. Yo también, Brian, nos reunimos y me hizo la misma tarea básicamente para poder aprender del tema. Y ahí está, digamos, los medios para que ustedes puedan, pues, solicitar el apoyo. Claro. Recordemos que es un grupo grandísimo, entonces claro, si todo el mundo escribe, todo el mundo habla, pues digamos, hay que como que organizarlos muy bien para que podamos aprovechar el tiempo y podamos avanzar. Bueno, bien, en cuanto al tema, yo quería hacer como una pequeña reflexión introductoria sobre el tema. Vimos que ya la mayoría, o bueno, un grupo importante, pues han desarrollado la primera unidad, que es como la parte introductoria, y que me parece, digamos, muy importante destacar algunas cosas. Como lo decía hace un rato, pues yo sé pues que no todos tienen, digamos, de formación ni en derechos humanos ni formación jurídica. Hay perfiles de todo tipo de actividades, de profesiones, de licenciaturas, de técnicas. Entonces voy a hacer como una aproximación a este tema que es muy valioso y muy importante pues para nuestros pueblos indígenas, para la construcción también de ciertos proyectos de impacto, digamos, social, porque va muy de la mano con nuestro derecho público en general, nuestro derecho constitucional, nuestro derecho internacional y, por supuesto, con nuestros derechos fundamentales y con los derechos humanos. Entonces, básicamente, quisiera, y garantizo que no me voy a extender mucho, ahora les voy a presentar también un video muy corto para que cambiemos un poquito el chip, de pronto hacemos un pequeño receso y pues terminamos cuando tengamos que terminar. ¿Listo? Lo importante es que aprovechemos el espacio, que después de esta jornada podamos irnos con unas ideas muy claras sobre el tema. Bueno, este tema de la consulta previa o finalmente, como lo establece, digamos, el módulo, ¿cierto? Nos habla sobre historia, normatividad internacional y nacional de la consulta previa, ¿cierto? Claro, entonces, en primera instancia, para hablar un poquito de historia, ¿cierto? O por qué hablamos de historia en este marco. Y es un tema que me parece muy interesante y que viene muy de la mano también con lo que podríamos llamar la evolución de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Digamos, yo creo claro, uno lo intuye, pero digamos, todo este proceso, digamos, en el que estamos hoy y sobre el cual vamos a profundizar ya más puntualmente en las próximas unidades, ya sobre la consulta previa y sus requisitos y todo, pues finalmente todo eso es fruto de una evolución, igual como todos los derechos fundamentales, ¿sí? De hecho, fíjense, por ejemplo, hoy por hoy, ¿qué se dice en las noticias? Viene una decisión muy importante, por ejemplo, de la Corte Constitucional en materia del aborto. Por ejemplo, hace semanas hubo una decisión muy importante en el tema de la eutanasia, por ejemplo, que cambió de manera muy importante sus conceptos básicos. Y así, paulatinamente, si hablamos de todos los derechos, de las libertades, de la igualdad, pues vamos a encontrar que los derechos, y eso es lo enriquecedor de estudiar esto, pues es que tienen un desarrollo, son progresivos, no son estáticos, no son dinámicos. Y hay nuevos derechos que cada vez van surgiendo más, ¿sí? De hecho, por ejemplo, hoy por hoy se habla mucho que hace unos 50 años no se hablaba, y era los derechos que tienen que ver con la informática, por ejemplo, ¿sí? El derecho digamos, a esa ingeniería de datos, al manejo de la información,
a toda esta labor desarrollada en las redes sociales, o sea, todo eso antes no existía, entonces por eso el derecho no tenía que producir algunas respuestas. Hoy por hoy se está contextualizando y se está obviamente generando diferentes documentos a nivel nacional, a nivel internacional, que obviamente lo que van a hacer es producir muy seguramente unas respuestas finalmente a lo que la sociedad determina. Entonces, desde esa perspectiva, como un primer mensaje, es que, digamos, todo esto es absolutamente cambiante y por eso lo hace enriquecedor y por eso también invita mucho como al estudio y al análisis, ¿sí? De pronto no es como las matemáticas que uno aprende a sumar y ya, no, aquí las cosas cambian. Y ustedes lo habrán visto por la lectura del documento. Este tema de la consulta particularmente también tiene un desarrollo de la jurisprudencia muy importante. Es decir, que hay que siempre estar permanentemente revisando en qué avances hubo, en qué sentido, porque finalmente eso es lo que nos va a dar como muchas más herramientas para poder entender las figuras y para profesionalmente tener una postura mucho más clara en el contexto que tengamos que representar, ¿cierto? Posiblemente a una comunidad, posiblemente a un grupo que vaya a desarrollar un proyecto, posiblemente si trabajamos con el gobierno. Entonces, finalmente es hacerles como esa invitación sobre el tema. Bien, en general, ¿voy muy rápido o voy a buena velocidad, compañeros? No, ¿Bien? bien, 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 Bueno, se entiende claramente. ok, bueno, Bien, muchas gracias. Eso es doctor. importante para saber que nos estamos comunicando. Muchas gracias. Entonces, claro, cuando hablamos de historia de los derechos, pues básicamente lo que se explica en las universidades y en los manuales, principalmente de derecho y de historia, pues son como unos tres grandes hitos o tres grandes etapas, por decirlo de manera más sencilla, sobre los derechos, ¿cierto? Inicialmente, siempre hablamos, por ejemplo, puede ser derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación, y ahora hay unos que hablan posiblemente de unos derechos de cuarta generación, pero básicamente es como el esquema general de cómo se entienden los derechos, por lo que decía hace un rato. No todos los derechos surgen en el mismo momento, no todos los derechos son exactamente iguales, atienden a dinámicas distintas y a respuestas distintas, ¿verdad? Entonces, para dar unos trazos muy generales sobre esa historia, por ejemplo, fíjese que los primeros derechos fundamentales que aparecieron, ¿cierto? Son los derechos, las libertades individuales. Pues principalmente, digamos, la preocupación que se tenía, y estoy hablando de hace 250 años, cuando hablábamos de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, ¿sí? En esos momentos había un énfasis muy importante por la libertad. ¿Por qué en ese momento? Pues porque no había libertad, ¿cierto? Porque no había libertad y no había un derecho muy importante en ese contexto que era la propiedad, que hoy por hoy pues esos derechos los tenemos mucho más avanzados. En ese entonces era la preocupación porque había esclavismo, había feudalismo, entonces finalmente la gente no tenía su tierra, no tenía su propiedad y finalmente pues no tenían libertad digamos, de locomoción, eran esclavos, no tenían libertad religiosa, se perseguía a las personas que opinaran distinto, no había libertad de expresión, ¿sí? Entonces fíjense esa primera evolución de los derechos fundamentales está relacionado, ¿ves? Por eso se llaman libertades individuales, ¿sí? Y así es como, si uno lee, por ejemplo, esos documentos tan importantes, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Al final, lo que se hizo era cambiar el esquema, ¿cierto? Por favor, les pido que cerremos los micrófonos, que ahí creo que escuché algunas cositas, por favor. Entonces, fíjense lo importante de eso. Luego de eso, y entonces como el eje central de esta discusión está enfocada en la libertad, ¿cierto? Luego de eso pasa el tiempo porque, claro, aquí en esta pequeña reflexión o conversación que estamos teniendo, pues pasan siglos, ¿no? Entre unos y otros. Y de manera mucho más reciente, ¿sí? Vienen a desarrollarse lo que se llaman los derechos sociales, ¿sí? Que esto también toda esta reflexión de los derechos y libertades también obviamente impacta mucho la denominación que tiene el Estado. Entonces, ustedes lo habrán escuchado, muy seguramente lo escucharán, muy seguramente cuando esas libertades individuales de las que les hablo
dieron sustento, dieron origen a que el Estado se denominara el Estado liberal. Sí, el Estado liberal de derecho, porque lo que se quería al final era que el derecho garantizara esas libertades, ¿cierto? Entonces el Estado era mucho más, digamos, concentrado en respetar la libertad de las personas, en no interferir, por eso se empezaron a generar dinámicas, digamos, económicas muy abiertas, dinámicas relacionadas, por ejemplo, con la industrialización. O sea, el Estado finalmente, digamos, se bastaba con garantizar las libertades y esas libertades tenían un amplio desarrollo. Eso también, ese estado liberal, pues empezó también a tener preocupaciones, a tener requerimientos, demandas de otro tipo, y todo eso paulatinamente fue avanzando hacia lo que se llama, digamos, los derechos sociales, que ustedes muy seguramente los habrán escuchado, y que son el sustento de lo que conocemos como el Estado social. Porque claro, fíjense, en el Estado ya no se preocupa tanto, bueno, el Estado se preocupa por las libertades, pero dice, bueno, es que también necesitamos garantizar una igualdad. Fíjense que aquí ese elemento de la igualdad es muy importante, que de pronto en el Estado liberal no era tan importante, el que tenía propiedad tenía, el que no tenía, el que era rico, el que era pobre, el que se podía educar, el que se podía pagar la medicina o la salud. Esos temas empezaron a ser mucho más relevantes para el Estado social, principalmente por reivindicaciones de tipo social, de tipo sindical, y en esto, digamos, lo de la OIT tiene un papel muy importante porque, claro, empieza a presentarse el industrial, los abusos de los trabajadores, no había condiciones laborales, no había horarios, prestaciones, y entonces finalmente viene todo un proceso, inclusive también doctrinas filosóficas que, que hablaban de un socialismo utópico, de un comunismo. Bueno, finalmente se presentaron muchas ideas que llevan a reflexionar, a decir, bueno, también es importante avanzar hacia cuál debe ser el papel del Estado en la relación del individuo con la comunidad. El Estado me debe a mí ayudar, por ejemplo, con los servicios públicos, garantizarme una salud, por ejemplo, garantizarme la educación. Y fíjense que el esquema cambia completamente, ¿cierto? Entonces, esos son los derechos de segunda generación, donde finalmente es lo que conocemos, por ejemplo, como los derechos sociales, económicos y culturales, ¿cierto? Que están establecidos en nuestra Constitución, que también hay un pacto, hay unos pactos internacionales, y que finalmente es una regulación, si se quiere, tanto nacional como de orden internacional, que busca establecer este tipo de beneficios para los ciudadanos, ¿verdad? Entonces el ciudadano ya cuenta de alguna manera por decirlo así, con un apoyo del Estado para alcanzar el margen de esa igualdad. Y por eso también lo habrán escuchado o se los cuento, se habla de un Estado mucho más, prestacional, ¿sí? De un Estado, y económicamente el Estado empieza a intervenir un poco más en el tema de la economía, que recuerden, como les dije, era un tema que en el Estado anterior era como muy dejado en manos del mercado, ¿sí? De la oferta y la demanda. Entonces fíjense que aquí el Estado empieza a participar de una manera más propositiva, más activa. Esto se evidencia, por ejemplo, en que el Estado se crece mucho, ¿sí? Porque el Estado tiene que prestar servicios para garantizar derechos. Entonces, por ejemplo, los empleos de la carretera, los hospitales eran públicos inicialmente, ¿sí? Las carreteras, los colegios, las instituciones educativas. Bueno, finalmente el Estado empieza como a decir, aquí tenemos que generar un esquema donde los ciudadanos se les garantice un mínimo de derechos sociales para que puedan desarrollar sus oportunidades y puedan, pues, desarrollar sus proyectos de libertad. Finalmente, fíjese que es muy interesante esto porque, claro, si no tenemos unas condiciones materiales mínimas para ciertas cosas, pues no tenemos libertad, ¿sí? Si desafortunadamente, no sé, yo no tengo dinero, no sé, para coger aquí en Bogotá el Transmilenio y moverme, pues sobre unas condiciones mínimas para mi alimentación, pues muy seguramente no voy a tener una libertad y una dignidad adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso
se presentan estos derechos que hemos llamado de segunda generación, y de manera mucho más reciente vienen a presentarse unos llamados derechos colectivos y del medio ambiente, que prácticamente vienen prácticamente de la segunda mitad del siglo pasado para acá, digamos, sí, el final, el último tal vez tercio del siglo pasado, donde fíjense que el esquema es completamente distinto. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando se habla de derecho colectivo, derechos colectivos, se atribuye, o su principal argumento se centra en el tema de la solidaridad, ¿sí? Entonces acuérdense, la primera evolución hablábamos de libertad, la segunda etapa hablábamos de la igualdad material, y aquí ya hablamos de la solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente ya es analizar el tema de ciertas situaciones que atañen a toda la colectividad. Un ejemplo muy diciente de esto, muy fácil, que nos explica todo esto, es el derecho al medio ambiente. ¿Por qué? Porque el medio ambiente, pues finalmente, pues es de todos. O sea, no es de una sola persona, ni un solo grupo, ni un solo municipio, ni una sola comunidad, porque, por ejemplo, si hay una afectación, no sé, gravísima a una cuenca, pues eso finalmente va a afectar toda la colectividad. Y otro tipo de derechos en esa línea ya dejan de ser derechos que solo es del individuo, de la persona, por ejemplo, sí, de mi libertad, de no ser esclavo. No se escucha. La voz. Cerró el micrófono. Mantiene el micrófono cerrado. Ya, ¿ya? ¿Ahora sí? Sí, señor, ya. Ya, sí. Ay, Sí. pero se me activó solo porque yo no me he movido, pero bueno, perdón. Listo, cuando Disculpe, pasa esto... doctor, perdón, que quería que si me podía recordar, usted habla de los tres: libertad, igualdad, ¿y cuál es el tercer principio? Libertad, igualdad y solidaridad. Muchas gracias. Solidaridad. ¿Vale? Entonces, fíjense lo interesante de ese tema. Entonces, la solidaridad, ¿qué es lo que busca? Justamente pues es un valor, es un principio que parte de la existencia de que hay decisiones que nos afectan a todos, ¿cierto? Y que hay situaciones que nos benefician a todos. Entonces, por ejemplo, en nuestra Constitución y en los diferentes instrumentos internacionales sobre el tema, por ejemplo, siempre hablamos de otros derechos colectivos, como por ejemplo la moralidad administrativa, por ejemplo. Sí, fíjense que cuando hay, no sé, por ejemplo, un tema de corrupción o hay una afectación a los recursos públicos, pues ¿quién nos afectamos? Pues finalmente somos todos, ¿verdad? Toda la colectividad. Entonces, por el patrimonio, por ejemplo, el patrimonio público, ¿sí? También el patrimonio cultural de la nación, por ejemplo. Bueno, y una serie de las riquezas arqueológicas, por ejemplo, el espacio público. Bueno, y una cantidad, digamos, porque aquí, como les digo, estoy dando como una pequeña síntesis para que podamos avanzar. Los derechos han tenido una dinámica, digamos, completamente distinta. Y bajo ese entendido, fíjese que todos los derechos, finalmente, por eso decíamos que era una evolución, porque los derechos, finalmente, los nuevos no niegan los derechos anteriores, sino que ese catálogo de derechos se va complementando paulatinamente. Ahora, por ejemplo, hay algunos autores que dicen, no, hay unos derechos de cuarta generación, que son el ejemplo que les ponía hace un rato, que son los derechos informáticos y los derechos relacionados pues con toda esta dinámica virtual, etcétera. Para algunos que son discusiones ya muy puntuales, les parece que también es un tema que se enmarca dentro de los derechos colectivos. Y bueno, pero finalmente todo este pequeño, digamos, recorrido histórico para ponerles de manifiesto que todo, pues los derechos tienen su historia, ¿cierto? Tienen su génesis, tienen sus principios importantes, son en la mayoría de los casos fruto de muchas demandas, digamos, sociales. O sea, prácticamente que casi que derechos automáticos, por decirlo así, no existen, que hay derechos que han logrado mucho más trabajo eh, consolidar que otros. Eso también es interesante. Y hago un paréntesis ahí. Por ejemplo, fíjense que Colombia, pues tradicionalmente ha sido un país más católico, ¿cierto? Pero fíjense que en la Constitución colombiana
nosotros tenemos una libertad de cultos. Y uno pensaría, bueno, ¿cómo fue ese proceso para llegar a decir que exista pues un artículo donde se garantice la libertad religiosa y hoy por hoy pues se profesan las libertades y se respetan? Pues como tiene que ser en un estado que se dice democrático, pluralista, pues los ciudadanos tienen derecho a escoger su alternativa religiosa que quieran o no obtener ninguna, ¿cierto? Y fíjese que en los documentos y en la información que uno encuentra parece que fue un tema pacífico, es decir, que en el marco de las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, recuerden que la Constitución colombiana actual fue fruto de una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, de un proceso donde se eligieron unos representantes, se discutieron los diferentes proyectos y bueno, finalmente fue un proceso como entre comillas, para decirlo de manera sencilla, como parecido a como se hacen unas leyes, y en esos procesos pues, se convocaban los diferentes sectores y las diferentes organizaciones religiosas y finalmente parece que todas ellas, habiendo una más importante para ese momento que era pues, la religión católica, que había tenido una relevancia muy importante en la Constitución del 86, finalmente se llegó a un acuerdo y se desarrolló, ¿sí? Ahora, hay otros derechos que cuestan mucho más trabajo. A seguir con el ejemplo, fíjense, hay dos, bueno, hay muchos ejemplos, pero fíjense lo difícil que ha sido, por ejemplo, que en Colombia se regule el tema, digamos, del aborto. O sea, no se ha podido y buena parte de ese desarrollo ha venido por la jurisprudencia, ¿verdad? Dos, el tema, por ejemplo, de la eutanasia, ya lo ponía de ejemplo, tampoco se ha podido llegar hacia una contextualización mucho más profunda sobre el tema. Entonces, había sido a partir de las acciones de tutela, de casos duros inclusive, que han llegado como a conclusiones importantes sobre el tema. El tema, por ejemplo, sobre el matrimonio igualitario, por ejemplo, y todo el tema de la discriminación por orientación sexual, identidad de género, sobre eso tampoco se ha podido legislar, pese a que en estos tres ejemplos, siempre las decisiones importantes de la Corte Constitucional principalmente, que recuerden que es nuestro órgano judicial, que es el que establece judicialmente la materia de derechos fundamentales, lo que hace es mandar como mensajes al Congreso, por favor, reglamente este tema, regule, etcétera. De hecho, yo recuerdo hace fíjense que por ejemplo, la sentencia de la eutanasia creo que viene del 97, de una sentencia muy importante de Carlos Gaviria Díaz, en su momento creo que era la 239, si mal no recuerdo, el 97. Bueno, soy muy malo para los números de las sentencias, pero bueno, no, eso no es lo relevante. Fíjese que ya llevamos, ¿cuánto? 20 y tantos, 20, 97, 2000, bueno, más de 20 y tantos años, creo, 24 años posiblemente, donde desde ese momento se decía, y bueno, se planteaba en ese momento al legislador que por favor regule los temas de la muerte digna. Han pasado 25 años y eso no ha ocurrido. Hubo algunos debates, por ejemplo, se presentó un proyecto, yo recuerdo en el 2008, que hicimos algunos debates en la universidad y para explicar, ustedes saben que lo bueno de estar en la academia y de estudiar estos diplomados y de ser estudiante, pues como todos lo somos cada día, pues es opinar y plantear alternativas y conclusiones y críticas, ¿no? Entonces finalmente eso nunca se pudo llegar. Y así en muchos temas hay discusiones sobre esto. Ahora leía que en el chat, por ejemplo, algunos hablaban, en el foro, perdón, hablaban sobre si debería haber una ley estatutaria de consulta previa o no, que es un gran tema también de discusión, ¿verdad? Que ya lo abordaremos en su momento. Si la normatividad que tenemos o los instrumentos que tenemos ahora son suficientes o no, son legales o no, que eso también hay que entrarlo a discutir. Por ejemplo, si la directiva 08 o si basta el decreto del Ministerio del Interior con la nueva dirección para el manejo de la consulta es necesaria o no, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, todo esto para insistir en esa idea que les venía diciendo, en esa evolución de los derechos fundamentales. Y hago aquí también una pequeña precisión que de pronto les puede resultar útil. Y recuerden que por lo general, cuando hablamos de derechos fundamentales, inicialmente estamos hablando en el ámbito nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que
se refiere, por ejemplo, a lo que es Colombia, su constitución, sus autoridades, sus leyes, ¿sí? Siempre que, por ejemplo, hay una ley del Congreso o la Corte Constitucional se pronuncia o la propia Constitución los denomina así a nivel nacional. En el ámbito internacional, por lo general, se hablan son de derechos humanos, pero al final del día, digamos, prácticamente son los mismos derechos, sino que por la manera por quien están reconocidos, repito, en tratados internacionales, en convenios internacionales, en diferentes instrumentos a nivel internacional, siempre se habla de derechos humanos y repito, a nivel nacional siempre se habla de derechos fundamentales. Lo que pasa es que ya en algún momento de la historia, vamos a decirlo así, o en algún momento o en algunos casos coinciden en cierto tipo de documento. Entonces, para que no se confundan, sepan que en el fondo, digamos, al final el derecho a la vida es un derecho fundamental en Colombia y es un derecho que está en la Declaración de los Derechos Humanos, que está en diferentes instrumentos internacionales, y eso no hace que sea o solo derecho fundamental o solo derecho internacional o solo derechos humanos, porque finalmente comparten esa misma identidad. Sí, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque vamos a mirar, y ustedes lo estarán viendo, o lo sabrán, o a veces se van a encontrar con documentos que está hablando de la Constitución, pero empiezan a hablar de cosas del derecho internacional, pero entonces uno como que podría, digamos, inicialmente sacarse de línea, vamos a decirlo así coloquialmente, y no, el tema es que finalmente son dos dimensiones de los derechos que finalmente se han intentado desarrollar en dos escenarios distintos, ¿ok? Ahora, ¿y por qué el derecho internacional tiene que ver mucho o por qué el derecho internacional termina hablando de derechos humanos? Uno pensaría, pues bueno, finalmente, si en un país rigen una constitución, ¿cierto? Que es finalmente, por ejemplo, la constitución nuestra, pues es fruto, ya lo hablamos, de ese proceso constituyente, donde todos estamos representados, donde queremos que nos oriente y que pues sean las reglas básicas de nuestra sociedad que puedan desarrollarse allí. ¿Por qué razón diríamos esto tiene que ver el derecho internacional, ¿cierto? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Sí? Y es que fíjense en una cosa, y es que originalmente, como su nombre lo indica, el derecho internacional, ¿de qué iba? ¿O cuál era como la esencia, digamos, del derecho internacional? Principalmente estaba relacionado, era con las obligaciones internacionales de los estados. Es decir, en otras palabras, cómo los estados, que principalmente en esos contextos estoy hablando de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿cierto? Se establecían las relaciones entre los estados. Entonces, cómo Colombia se comprometía con Estados Unidos, no sé, a tráfico de mercancías o cierto tipo de cosas. Sí, finalmente ese derecho internacional está muy relacionado con el tema de los tratados, que suponía al final las obligaciones internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Para que se pudieran finalmente cumplir y para que se pudieran regular, digamos, las relaciones entre los países, etcétera. ¿Por qué? Porque recordemos que inicialmente eh, eh, pues el Estado tiene su poder hacia adentro, ¿verdad? Por eso se dice que es el Estado soberano, que como les decía, el Estado, los pueblos donde emerge el poder constituyente, pero bueno, y de ahí hacia afuera, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si Colombia es un Estado soberano, no sé, y va y compra las vacunas y no las paga, por poner un ejemplo, ¿sí? O qué pasa si se compromete con ayudar a otro país y no lo hace, o en fin. Entonces, para eso surgía principalmente el derecho internacional. Además, porque ustedes saben que pues, toda la historia de los últimos 200, 300 años, pues ha sido 200 años, vamos a decirlo así, ha estado también enmarcado por el tema de los conflictos internacionales, diferentes reinos, diferentes dinastías, diferentes colonizaciones. Bueno, digamos, un poco de geopolítica lleva a entender que ha habido mucho conflicto internacional. Entonces, el derecho internacional lo que proponía era eso, decía, mire, vamos a establecer unas reglas para que los estados puedan establecer sus relaciones y darles un carácter obligatorio, que era lo más importante, porque eso garantizaba cierto tipo de estabilidad.
Claro, ustedes se imaginarán que si un país le incumple a otro, pues que se viene, pues una guerra, ¿verdad? Entonces lo que se quiso con el derecho, y por eso se habla del concepto de derecho, que era un concepto mucho más nacional, decir, bueno, y más de derecho civil al final, derecho privado, es cómo los estados nos vamos a organizar. Entonces Colombia se compromete con tal, si no puede haber ahí una serie de dinámicas, algún tipo de sanción, algún tipo de responsabilidad, bueno, y se empieza a generar como toda una gran discusión y bueno, avances sobre este tema, como lo que hemos venido mencionando acá. Pero sin embargo, vuelvo a la pregunta que planteé, ¿y qué tienen que ver los derechos del ser humano acá? ¿Qué tiene que ver la dignidad? ¿Qué tiene que ver la libertad? Eso, uno pensaría en borrador, diciendo, pues eso que lo resuelva cada país, y el que quiera que lo tenga y el que no, no. Inicialmente ello fue así. Sin embargo, es importante destacar que a partir de todos estos procesos de, sobre todo las guerras mundiales, principalmente, ¿cierto? Llevaron a hacer una reflexión mucho más profunda de ese contexto, digamos, internacional. Entonces los países dijeron, bueno, listo, nosotros aquí pues hay diferentes grupos, si se quiere, ¿cierto? Pero al final se llegaron a unos acuerdos muy importantes en el marco sobre todo de la ONU, ¿cierto? Donde se dijo, no, los países se tienen que comprometer a garantizar los derechos en su interior. Entonces yo como Colombia y bueno, los demás países se comprometen o firman tratados internacionales, ¿verdad? Donde les dice, yo me comprometo a respetar los derechos humanos. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan, compañeros? sí se Sí, escucha, sí, sí. Vale. señor. Cerremos un poquito los micrófonos, Sí, sí, porfa, cómo que es no, que a veces estamos, cerremos está claro, microfonitos y está sigamos. claro. Sí. Vale, listo. Entonces fíjense lo interesante, ¿no? Al final y por eso es tan interesante hoy a hablar de estos temas de derecho internacional y por eso el tema, en nuestro caso, del convenio de la OIT es fundamental, ¿sí? Porque finalmente cuando Colombia lo suscribió, dijo, yo me comprometo a cumplir estos temas aquí desarrollados en este documento. Entonces, por eso es muy difícil decir ya aquí internamente, así los gobernantes de turno o algunos sectores u otros digan que no se tiene que aplicar, pues eso no es cierto, porque finalmente ya se adquirió ese compromiso internacional, ¿ok? Que de hecho, cuando se desatienden esas normas internacionales o esos derechos humanos, pues se generan una serie de consecuencias, digamos, importantísimas. Y ustedes lo han visto, digamos, para no ir más lejos y poner un ejemplo. Fíjense ahora lo que pasó con el tema de la protesta social que se presentó ahora en estos tiempos, ¿sí? Que inclusive vinieron instancias internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya luego vamos a mirar un poquito de qué se trata, ellos vinieron acá y dijeron, bueno, tenemos, a ver, ¿qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué pasa con el derecho a la protesta? ¿Se está restringiendo? ¿No se está restringiendo? ¿Qué pasa con el SMART? ¿Qué pasa con las quejas que había sobre diferentes cosas? ¿Había razón? ¿No había razón? Bueno, finalmente, ¿qué es? Un balance sobre a lo que nos comprometimos como país y como Estado, ¿sí? Entonces, por eso se llama, y algunos autores hablan como de esa internacionalización del derecho constitucional. Es decir, ese derecho constitucional que sigue existiendo y que es importante y que tiene derechos, ¿verdad? Como lo mencionamos en los diferentes espacios o evoluciones o etapas, como lo hablábamos, finalmente se traslada al derecho internacional y el derecho internacional se empieza a preocupar mucho, obviamente, por esa calidad de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, y ustedes lo han visto, hay visitas, hay alto comisionado para la libertad de expresión, en el sistema interamericano para los pueblos indígenas, bueno, para los derechos sociales, económicos y culturales. Es decir, hay un monitoreo permanente de toda esa actividad internacional que es tan importante, ¿sí? Finalmente de escanear, de revisar, de ver cuál es la situación de derechos humanos. Para no ir más lejos, el ejemplo del día. Fíjese de lo que está pasando en Nicaragua ahora. Ahí hay unas muy voces que dicen que el proceso no está mal, que estuvo mal hecho, etcétera. Ahí hay unas comisiones
de una misión electoral, ahí tiene que ver la OEA, ahí tiene que ver mucha gente que tiene que opinar si están haciendo bien o no las cosas, ¿sí? Y eso al final es una garantía y es muy importante que eso sea así, porque desafortunadamente en diferentes contextos, en diferentes latitudes, pues a veces hay voces que tienden a como a restarle eficacia a los derechos, como que tienden como a hacer nugatorio el ejercicio de los derechos y por eso existe como toda esta artillería, si se quiere, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que permita que los derechos sigan teniendo su vigor y sigan teniendo su vigencia y pues finalmente pues sirvan para que las sociedades pues la lleven bien, ¿no? Lleven unos niveles de una calidad democrática, de pluralismo, de respeto, de bueno, de finalmente pues de paz, finalmente que también se ve muy, muy reflejada acá. Listo, entonces, fíjense que en esta pequeña introducción quería comentarles eso, si es un poco de historia, explicar por qué siempre que hablemos de los derechos tenemos que tener en cuenta que hay una historia que está allí y que es una historia que se ha venido evolucionando, que se ha transformado y que muy seguramente se tendrá que transformar, ¿sí? Y eso no puede ser de otra manera, porque finalmente detrás de esto también el ser humano pues cambia, ¿cierto? Y hay unos ideales de progreso, de transformación y las dinámicas cambian y el derecho pues obviamente tiene que ir de la mano, porque hay muchos desafíos que se presentan y hay que atenderlos. Por ejemplo, me llama la atención y este caso es interesante, solo cuestionar mencionar de qué se trata. Fíjese hablando del mundo virtual y de todo eso, de Twitter, por ejemplo. Fíjese que el presidente Duque hace un par de años, creo, él puso un tweet diciendo eh, que en pocas palabras, no me acuerdo de memoria, pero era una evocación a la Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Entonces uno dice, bueno, pues él tiene su opinión y está bien, ¿no? Pero eso generó una acción de tutela, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los tutelantes es quien presenta la acción de tutela con un tino muy, muy aterrizado. Dicen, mire, pero ¿por qué el presidente de nuestro país, si la Constitución dice que hay una libertad religiosa, por qué dice que la Virgen de Chiquinquirá es la patrona de Colombia? Eso pues, me afecta a mí desde mi perspectiva, digamos, religiosa, que a mí personalmente me parece que por lo menos sí había razón de que se diera la discusión, ¿verdad? Entonces, claro, ahí, bueno, se generó todo el debate y tal vez no viene a entrar en el fondo del caso, pero al final lo que demuestra esto es que ya, digamos, este mundo del tweet, ¿cierto? De las redes sociales, donde también ya los gobernantes también tienen su espacio y opinan y hablan y dicen cosas, pues también hay que ser muy cuidadoso porque uno puede llegar a cometer cierto tipo de situaciones como esta, o de pronto discriminar o hacer una afirmación que no es absolutamente correcta, o que, bueno, finalmente muchas cosas, porque finalmente nuestro sistema y máxime, pues un presidente, pues obviamente es la persona finalmente quien encarna como la dignidad del Estado, que está sustentada en una constitución bastante amplia y democrática, pues puede cometer errores como de este tipo, ¿cierto? Entonces, pero uno, claro, uno que se va a imaginar que en todas estas redes que tenemos día a día permanentemente se puedan llegar a este tipo de cosas, pues eso es tal vez lo interesante de cómo nosotros que estamos estudiando estos temas de los derechos y de su evolución en esta primera parte, pues tenemos que estar dispuestos como a entender que esas situaciones se pueden presentar y que debe existir una respuesta, ¿sí? Buena, mala, positiva, negativa, y eso es finalmente lo que a mí, por ejemplo, me motiva y creo que me quedaré muy satisfecho que les quedara como esa rasquiñita, por decirlo así, o esa inquietud de aproximarse a esos temas, porque al final esto no tiene que ver con una disciplina, ni con que yo he estudiado esto, ejerza esto, lo otro, porque finalmente, al final son temas que tienen que ver pues, con la participación del hombre en sociedad, y todos vivimos en esta sociedad, todos tenemos que convivir, todos tenemos que respetar a los demás, entonces finalmente creo que eso es muy valioso, porque siento que a veces uno como que se queda muy estático, ¿no? Como en sus creencias, sus convicciones, que no está mal, por supuesto que no, porque finalmente todas las posturas son respetables, pero al final
sí creo que esa chispa de poder entender y dar respuesta a los diferentes fenómenos sociales me parece que es muy interesante. Bueno, entonces aclaremos este tema, hablamos un poquito de historia, hablamos un poquito de normatividad, ¿cierto? Porque hay como esa, siempre nos vamos a encontrar con esa ámbito nacional, ámbito internacional, cómo coinciden, cómo no coinciden. Por ejemplo, en muchos casos, muchas decisiones en Colombia han sido, digamos, interpretadas en el marco de muchas decisiones a nivel internacional, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ahí miraban en el documento, en los documentos, por ejemplo, se habla de un derecho blando, de un derecho emergente, de un derecho duro, porque finalmente es la forma como esos ordenamientos, ¿sí? Digamos, pues se relacionan, a veces se aplica a uno, a veces se aplica a otro, a veces coinciden, bueno, dependiendo de cada caso, de cada contexto, por eso es difícil, digamos, generalizar, porque pues como cada controversia o cada materia, cada dinámica, pues tiene sus propias reglas y sus propias cosas, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, esto les quería comentar sobre esto. Entonces, por esa razón es que llama la atención que uno dice, bueno, voy a hacer un diploma de consulta previa, listo. ¿Y por qué me hablan de un convenio de la OIT? Entonces uno dice, hombre, pero ¿qué tiene que ver la OIT si uno inicialmente, ustedes saben que la Organización Internacional del Trabajo? Primero, porque una organización internacional nos viene a hablar de esto, y segundo, porque supuestamente es obligatorio, pues justamente por esa razón, ¿sí? Porque ese convenio fue adoptado por Colombia y otros países, ¿cierto? Lo cual le da un carácter de obligatorio, es decir, que Colombia está obligado a cumplir en su territorio esas disposiciones que se establecen en el convenio de la OIT y que regulan el tema de la consulta previa y en general los temas relacionados con los pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, esto lo dice, no quisiera como repetir lo que dice el documento, pues porque ya ustedes lo tienen ahí, ya lo han mirado, pero fíjense solo en el tema de la visión, lo interesante del tema, y es que, bueno, ¿qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Cierto? Que también de manera muy cortica y al principio del documento se habla como de esa evolución, que se dice, mira, al principio lo que se tenía, que esto también ha sido producto de evolución, de reivindicaciones, por supuesto, se tenía una visión mucho más desconsiderada, ¿verdad? Después de la pues de la colonia y todo eso, ¿cierto? Finalmente, desafortunadamente, a las comunidades indígenas, pues no se les ha dado un tratamiento, digamos, justo de ninguna manera, ¿cierto? Pues por los temas de esclavismo, luego por las diferentes, eh, allí, luego hacia una visión más integracionista, entonces ya como a incorporarlos como, entre comillas, a un entendimiento social predominante, y de manera mucho más reciente para acá, pues establecer una dinámica mucho más pluralista, que permita pues, que las diferentes comunidades indígenas étnicas pues puedan tener su supervivencia, su autodeterminación, incluso su participación en el marco de las decisiones que los atañen, que finalmente pues es un ejercicio muy interesante pues de pluralismo, ¿cierto? Y de un pues también reconocimiento casi que en términos, digamos, antropológicos, sociológicos, culturales, de que pues una sociedad está conformada por diferentes grupos, ¿verdad? O sea, no hay un grupo predominante y no hay un grupo en el cual todas las personas tengan que hacer lo mismo, sino que simplemente es el marco de lo que se reconoce con el pluralismo, ¿sí? Y finalmente con la democracia. Entonces, eso me parece muy importante, digamos, destacar. Bueno, aquí el documento lo llama como la identidad nacional homogénea, de transición colonial a comienzos del siglo XIX. Luego se habla de una perspectiva, digamos, íntegra, se habla de una visión pluralista y multicultural. Entonces, por eso, hoy por hoy, y fíjense que es curioso, porque ¿aló? ¿Me escuchan?
Sí. Sí, señor. Vale, es que me Señor. Sí, salió acá. doctor. Entrecortado, Señor. doctor, entrecortado, Sí, pero sí, sí se escucha. bueno, listo, aquí una... no, antes de milagro, porque aquí estaba lloviendo y cuando llueve ustedes saben que el internet se pone muy mal. Bueno, entonces fíjese que esa primera parte del documento se relaciona con esos aspectos, es decir, cuál ha sido el enfoque que se ha tenido hacia las comunidades, hacia los pueblos indígenas originalmente. Hoy por hoy, enhorabuena y afortunadamente, pero fíjense que es desde hace muy poco tiempo para acá, desde prácticamente, aquí el documento lo cita desde 1980, posiblemente desde finales del siglo pasado, ¿sí? Y principalmente en Latinoamérica, porque recuerden que creo que son, bueno, y no me acuerdo la cifra exacta, pero yo creo que el 80% de los países que han firmado el convenio de la OIT son latinoamericanos. Y fíjense ustedes que al final del siglo pasado es cuando vienen todos los procesos constitucionales de América Latina, Venezuela, Ecuador, Colombia y otros países donde empiezan en realidad a darle un énfasis a dos temas importantísimos. Primero, al reconocimiento de su diversidad étnica, que en eso nuestra Constitución tiene unas líneas muy interesantes que ya vamos a ir mirando, o bueno, que el curso lo va a ir mirando, yo creo que esto es como un acompañamiento al material. Y segundo, pues al tema ambiental, ¿cierto? Que al final también, ustedes como lo pueden ver, tienen una relación mm, una relación muy íntima, ¿sí? De hecho, hay algunas sentencias muy interesantes que no específicamente tienen que ver con la consulta previa, pero sí explican lo que se llaman los derechos bioculturales. ¿Qué quiere decir? Que hay unos derechos de las comunidades indígenas o de los grupos, de las poblaciones, que están muy relacionadas con el contorno del medio ambiente, porque prácticamente conforman una unidad. Entonces, eso me parece que también han sido avances muy valiosos que cambian completamente el esquema que teníamos. Y por eso les hablé de esta evolución de los derechos, porque claro, veníamos de un individualismo muy duro, pero fíjese que ya estamos hablando de unos temas mucho más colectivos, más inspirados en la solidaridad. Entonces, hasta en esos campos, por ejemplo, del medio ambiente y finalmente ya no es lo que se le enseñaba a uno en el colegio, que el hombre es el rey del universo y de los animales. No, finalmente hay una interdependencia, interconexión entre el individuo y el medio ambiente. Por eso es que eso se ha expandido tanto. Entonces, claro, obviamente nosotros necesitamos del medio ambiente, pero el medio ambiente también necesita de nuestra actuación como sociedad colectiva, en no contaminar, en ser responsable, sí, en todo ese tipo de dinámicas que antes ni se pensaban. El que te compraba un carro, pues contaminaba y el que botaba basura, pues no importaba, ¿no? Ahora hay un nuevo entendimiento bajo esa lógica. O sea, somos absolutamente responsables de lo que pase, todos sobre todos. Entonces, digamos, aquí estamos siendo, entre comillas, posiblemente afectados por las cosas que se hagan en otros países o las contaminaciones que se generen en otros contextos, etcétera, etcétera. Lo mismo de allá para acá. Y eso, insisto, porque es muy importante, también va muy de la mano con esta nueva visión, digamos, enmarcada dentro del pluralismo y la multiculturalidad, que sobre eso también creo que es muy valioso decir, antes, por ejemplo, se hablaba de lo que era el Estado-Nación, o sea, más o menos todos querían lo mismo, iban por lo mismo, hoy no. Hoy hay por esa palabra pluralismo es tan interesante, porque hay diferentes grupos con diferentes intereses, con diferentes énfasis y finalmente pues a todos se tiene que respetar y avanzar. Y por eso este tema de la consulta previa pues no es sencillo, ¿cierto? No es sencillo desde el punto de vista que en algunos casos puede, digamos, poner o enfrentar en el buen sentido de la palabra pues dos importantes conceptos que son absolutamente valiosos para una sociedad, que es preservar la supervivencia y la estabilidad de sus comunidades étnicas, también al lado de otros tipos de dinámicas que pueden resultar relevantes para los beneficios comunes. Por ejemplo,
lo que puede ser una obra de infraestructura, que puede traer beneficio pues para el transporte de las personas, de mercadería, de turismo, etcétera, pero ahí se presenta como esa permanente, digamos, conflicto, si se quiere, o como esa antinomia o esa colisión que pues puede generar, puede resultar siendo compleja, y por eso el instrumento de la consulta previa nos trae como algunos elementos para hablar de ello. Bueno, sobre esto, ¿qué más les quería mencionar? Bueno, es que ya no, vamos a tener otra reunión el miércoles, ¿no? Entonces tampoco quisiera acumular tanto porque creo que voy a cansarlos. Quería ponerles este pequeño videito para tener una abrebocas ¿qué? Sobre el convenio, ¿sí? Y ahorita más adelantico damos la palabra a algunos para que opinen. Bueno, voy a poner aquí un videito corto, son 5 minutos nada más, que es una síntesis del convenio 169 que como les dije vamos a tener, es una de las principales materias primas de esta reflexión, entonces creo que vale la pena que lo tengamos en cuenta. Bueno, a ver esto cómo es. Me dicen si escuchan, ¿vale? Por favor. Sobre pueblos indígenas y tribales. ¿Sí escuchan? ¿Sí escucharon ahí? Sí, señor. Bueno, entonces este es un pequeño videito es un video de divulgación, porque también quiero traerles aquí en lo que me toque a mí, como material como muy imparcial, que es de lo que se trata, ¿no? Porque claro, esto genera pues tensiones, por supuesto. Entonces este es un videito de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, que tiene unos 5 minuticos larguitos, donde nos da algunas ideas sobre contextualización, también para esta hora cambiar un poquito la dinámica, dejar yo de estar hablando y que podamos como conservar un poquito esto. Listo. Entonces vamos a seguir con ello. Ahí están mirando la pantalla, muchachos, compañeros. Sí, Bueno, señor. listo. Bueno, entonces aquí Sí, seguimos señor. viendo. Aquí estoy. Sí, señor, se ve bien. Se ve y se escucha bien, sí, señor. Pero el video no tiene audio. Por favor, el video no tiene audio. No se escucha el audio. ¿No se escucha? Doctor, el video no tiene el audio, no, señor. Bueno, entonces perdón. Ven, No, Brian, doctor, ayúdame. no se escucha. Listo, sí, ya les escuché. Brian, ayúdame un poquito con el tema. Nosotros nos toca oficial a la Procuraduría especialmente. Yo cojo mi lineamiento, aquí está la subdirectora o la encargada en la dirección. Ella hizo falta de... Compañeros, cerremos los micrófonos, por favor, que estamos escuchando las charlas. Brian, ¿cómo hacemos para que se escuche este video? En compartir pantalla, incluir audio. Hay una opción. Bueno, espérate, ya lo pongo a ver si... En compartir pantalla... A ver, vamos a ver. Ustedes saben que todo esto no se lo acaba de inventar. Es que en el Zoom sí lo tengo más fácil, pero aquí no. Un segundito. Hay una parte donde dice compartir pantalla y audio, compartir audio. Sí, pero fíjate que... Al momento de compartir. Perdón, que está mirando ahí en la pantalla, un segundito. Se está viendo la página de YouTube. Pues que fíjate que acá... Perdón, buenas noches. Doctor, lo otro que podrían hacer es compartirnos el link en el chat del WhatsApp y pues podríamos revisarlo cada uno independientemente. Bueno, sí, también. Ahorita Claro, se los una mando. opción. No, pues que sí quisiera que lo miráramos, que es tan cortico y como tan chévere, pero no sé por qué me enredé aquí con esto. Bueno, Inténtalo poner nuevamente. Sí. Bueno, respiremos ahí un minutico mientras descansemos un ratico, mientras yo aquí logro poner esto, ¿vale? Con eso también respiramos.
que a la Perfecto, hora gracias. se pone pesada también. Bueno. Bueno, creo que dice acá activar video entrante. A ver, voy a intentarlo otra vez. Me dicen si escuchan el video, por favor. ¿Sí se escuchó? No le has dado play. No. No hay No. audio. No, doctor. Chicas, bueno, voy a darle play. Le doy play y me dicen, a ver. Vale. ¿Será que ya tiene el tiene- audio, el no. volumen No se bajito? escucha. ¿Escucharon? No, sería que le subiera un poquito el volumen. De No pronto se lo tiene No, escucha. no se escucha. No se escucha nada. Porque miren, a ver. A ver, Brian, Solo échame su una voz, mano. doctor. Ahí Bien. dejé de compartir, ¿verdad? Dejé de compartir. Aquí está el botón de compartir pantalla, ¿cierto? Ah, ya, perdón. Incluir audio, perdón. Es que la verdad, Dice es que yo incluir siempre sonido del uso Zoom. equipo. Sí, yo uso Zoom y este me enrolló, pero listo, ya. Ya aprendí. Bueno, aquí todos aprendemos de todo. Entonces, si ya le doy acá, incluir audio, aquí le doy este. Ahí está mirando este coso, ¿verdad? Sí, Y señor. aquí debe sonar. Me dicen, por favor. El convenio Ya te 169 Ahora sí escucho. se escucha. pueblos Ok. indígenas y tribales de la OIT y la consulta. Listo. Algunas Veámoslo un ratito, preguntas ¿vale? frecuentes. ¿Qué es el convenio 169 de OIT? El convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989. Este convenio adquiere carácter obligatorio para los estados que lo han ratificado. Ha sido ratificado por 22 estados miembros de la OIT, de los cuales 15 son de América Latina y el Caribe. El objetivo del convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. ¿Quiénes son los pueblos indígenas y tribales? Es una denominación común para más de 370 millones de personas en más de 70 países del mundo. Constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial. La historia de los pueblos indígenas está marcada por discriminación y marginación. ¿Qué pasa cuando un país ratifica? La decisión de ratificar es una decisión soberana y voluntaria de los estados. Se necesitan disposiciones legislativas específicas para garantizar la aplicación efectiva del convenio. La responsabilidad de aplicar el convenio recae en los gobiernos de los países ratificantes. El proceso de aplicación es único en cada país. ¿De qué se trata la consulta previa? Consulta y participación son la piedra angular de este convenio. El requisito general de consultar a los pueblos indígenas se encuentra en el artículo 6 del Convenio 169. Se aplica cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a dichos pueblos. El convenio subraya, particularmente, la necesidad de consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras. Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe.
Debe producirse un verdadero diálogo caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo. ¿Quién debe realizar las consultas? La obligación de garantizar consultas adecuadas recae en los gobiernos y no en personas o empresas privadas. El convenio estipula que los pueblos indígenas deben ser consultados a través de sus instituciones representativas. El convenio 169, en su artículo 16, establece que es necesario el consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa por parte de los pueblos indígenas en los casos de traslado y reubicación de estos pueblos fuera de las tierras que ocupan. La consulta implica un derecho a veto. El convenio 169 no proporciona un derecho a veto. Alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento es el propósito al iniciar el proceso de consulta. Una simple reunión informativa en la que se escucha a los pueblos indígenas sin posibilidades de que influyan en la adopción de decisiones no puede considerarse que cumple con las disposiciones del convenio. Si el proceso de consulta fue concluido sin acuerdo o consentimiento, la decisión adoptada por el Estado debe respetar los derechos sustantivos reconocidos en el convenio, los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales en sus tierras. Deben protegerse especialmente, dice el convenio en el artículo 15. Deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten las actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir. ¿Y qué es participación? El convenio reconoce que los pueblos indígenas se encuentran a menudo en una posición de desventaja, lo que impide su participación equitativa. Se trata de establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población. La participación significa asimismo más que una mera consulta. Los pueblos indígenas deben participar activamente y proponer medidas, programas y actividades que construyan su desarrollo. ¿Por qué se habla tanto del Convenio 169? La aplicación inadecuada de las disposiciones sobre la consulta, la participación y los estudios de evaluación de impacto en el contexto de la prospección y exploración de los recursos naturales son bastante comunes. Son el tema más frecuente de las quejas presentadas ante los órganos de control de la OIT. Aunque la responsabilidad de la aplicación del convenio número 169 recae en el Estado, el convenio tiene un claro impacto jurídico para los actores del sector privado. La falta de consulta efectiva puede llevar a una continua exclusión y, en los peores casos, a conflictos y confrontaciones. En muchos países existen aún desafíos considerables en lo que se refiere a la aplicación del convenio en la legislación y en la práctica, particularmente en relación con el derecho a la consulta. ¿Quieres saber más? Visita la página del convenio en Internet. Excelente información. Creo que se salió. Se desconectó. Buenas tardes. Mientras empezamos, en el chat voy a dejar el link para que todos ingresemos a la asistencia. Es para simplemente la asistencia. Entonces estoy pendiente de eso. Ya les voy a colocar en el chat el link de la asistencia. ¿En el chat de esta reunión o en el chat de... Sí, señora, en el chat de esta reunión. Muchas gracias. ¿Y será posible que en el chat por WhatsApp nos puedan compartir ese video? Porque está muy interesante. Sí, venga, ya te los pongo. ¿Me escuchan? Listo, entonces ya lo comparto. Sí, señor. Gracias. Sí, sería importante que lo vuelvan a colocar porque me desconecté. Estoy en una parte donde es mala la señal, entonces, gracias.
Aquí está. No, esperen a ver que no lo ve. No, esto no es. Pero copio de una vez, con eso se los mando. ¿Listo? Un segundito. Pero en el del grupo, o sea, no ahorita, no en el de este video, sino en el que estemos en el grupo de WhatsApp. Bueno, yo se lo mando, listo. Yo se lo mando a Brian y él se los manda, ¿listo? No hay ningún problema. Perfecto, sí, señor. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy bien. Ese era como también para cambiar de actividad y como tener esa información que me pareció muy relevante y muy interesante. Quería como comentarles eso. Bueno, ¿qué más aparte del que ustedes han visto? Bueno, no, yo creo que vale la pena abrir como un espacio de preguntas o de comentarios en general, creo que también es importante de pronto. Ustedes saben que pues esto da para un posgrado entero, un diplomado, o sea, hay mucha información, antecedentes, casos, dinámicas, pero a lo que venía era a transmitirles como esa primera, como charla introductoria de contextualizar la importancia histórica, digamos, normativa del tema, digamos, de la consulta previa, que ustedes lo saben o lo irán viendo, pues en nuestro país adquiere un desenlace muy importante, ¿cierto? Decisiones muy relevantes sobre el tema, ha habido un desarrollo muy importante de la jurisprudencia sobre el caso, se han protegido en muchos casos a las comunidades indígenas y entonces creo que es un derecho, digamos, que tiene como una gran importancia porque también pues se plantea, digamos, en el marco de muchas discusiones de algunos proyectos que han sido difíciles, otros que son complejos y bueno, finalmente pues se enmarca, digamos, temas, digamos, bases y estructurales del Estado, ¿cierto? ¿Qué más sobre esto quisiera mencionarles? Bueno, ya ustedes miran el módulo, pues ahí explica unas líneas sobre el sistema de las Naciones Unidas. Bueno, este temita lo comento y damos la palabra. Fíjense que aquí de pronto a algunos les va a llamar la atención y es que el documento, por ejemplo, habla de normatividad. Cerremos, compañeros, cerremos los micrófonos, por favor. Es que a veces se sueltan y se escuchan conversaciones por allá. Y un poquito de atención, que hoy garantizo que los dejo salir rápido. Bueno, entonces, fíjense que este tema también es importante porque nos hablan de una cosa que es derecho duro, derecho emergente y derecho blando. Esto al final, ¿qué es? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en general. Por lo general, siempre el derecho duro, o en inglés, también que se usa mucho en general, la expresión se habla de hard law, derecho duro. ¿Por qué? Porque finalmente es lo que podemos explicar como el derecho aplicable, vinculante, digamos que no se puede, que no admite dudas en su aplicación, ¿sí? Por ejemplo, un tratado internacional, ¿sí? ¿Y por qué se hace esa distinción en general con lo que se llama el derecho blando? O derecho blando, o llamado también soft law en inglés. ¿Qué significa esto? Que ese derecho blando, como su nombre lo indica, ¿cierto? Como el adjetivo, pues es un derecho que se tiene, unas reflexiones que se tienen en cuenta, pero no son puntualmente obligatorias. Entonces son como criterios que ayudan a quien resuelve el caso, por ejemplo, a tener como unos criterios adicionales. Por ejemplo, ustedes saben que la ONU, por ejemplo, tiene muchos organismos, ¿verdad? Por ejemplo, la OIT, bueno, de discriminación, de eliminación bueno, de mil cosas, de raciales, bueno, de todo tipo de cosas. Y ellos, pues una gran burocracia, vamos a decirlo así, y ellos emiten muchos documentos, ¿sí? Entonces hacen observaciones, de otro tipo de documentos técnicos, estudios, entonces todo eso hay que analizar muy bien porque es posible que la gran mayoría o algunos sean derecho blando, es decir, que no son obligatorios, pero que sí sirven para entender, para aclarar muchos conceptos que el derecho por sí no aclara. Entonces, por eso creo que eso es importante que lo sepan. Y en general, y hay otro aquí que llaman derecho emergente, que eso es un derecho que tiende cada vez más a ser mucho más vinculante, ¿sí? Claro, uno diría, y por eso les hago la precisión acá, porque uno dice, bueno, el derecho eso no es, se aplica o no se aplica, es vigente o no es vigente. Esa idea como muy clásica también ha variado. Y de hecho, en temas de derechos humanos
y en muchos otros temas. Hoy por hoy ustedes saben que el derecho también se ha globalizado mucho. Entonces siempre los operadores, el funcionario, el juez, la persona que, no sé, que va a hacer un tratado internacional, o el representante del grupo indígena que va a hablar sobre una consulta, tiene que entrar a mirar todo eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué normatividad es aplicable, no sé, en materia ambiental, por ejemplo, que eso pasa mucho? En Colombia pues tenemos algunas leyes, algunos tratados, pero mucha de información que viene es por derecho blando. Entonces ahí hay que entrar a analizar cuál es el valor, por qué sí, por qué no, y eso es muy valioso. Por ejemplo, en el tema de compras públicas también, mucha información que se emite a nivel internacional, por ejemplo, que tiene que ser con la OMC, por ejemplo, o diferentes, bueno, sí, la Organización Mundial del Comercio, algunas autoridades de las Naciones Unidas también en materia de derecho mercantil internacional. Bueno, mejor dicho, siempre, y eso también ojalá les quede como aprendizaje, el derecho cada vez viene más relacionado con el derecho internacional, ¿cierto? Eso es una evolución y así lo debemos entender y aplicar. Primera tarea. Segunda tarea, debemos entrar a analizar como la calidad de ese tipo de derecho, porque no necesariamente todo es tan vinculante. Por ejemplo, pensemos en nuestro caso, Colombia sí adoptó el convenio de la OIT. Ustedes saben que los convenios, los tratados internacionales, se integran al derecho interno mediante la aprobación de una ley, que es como un trámite. Entonces se hace el tratado y luego se trae a Colombia, se pasa por el Congreso y luego va a la Corte Constitucional. Es básicamente como el trámite que eso se llama la incorporación del derecho internacional al derecho interno. Entonces ya una vez eso queda, me he dicho, es obligatorio, se tiene que cumplir, eso no admite discusión. Pero por ejemplo, pensemos otro caso, otro país que no tenga ese, que no haya incorporado a su ordenamiento interno el convenio. Pues para ellos muy seguramente va a tener un carácter blando o muy seguramente va a tener un carácter emergente. ¿Sí? Es decir, que va construyéndose hacia ese fin, ¿de acuerdo? Entonces por eso tengan muy importante esa dinámica. Por ejemplo, aquí en el documento nos dice, ¿qué es derecho duro para nuestro tema de la consulta previa? Por ejemplo, el convenio, los pronunciamientos de la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, la declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿cierto? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el Relator de Naciones Unidas sobre Libertades Fundamentales de Pueblos Indígenas, y por último, recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Entonces, desde que aquí, en esos documentos, pues hay una gran información relevante que debemos estudiar, obviamente para comprender y dimensionar el estado del arte actual de la consulta previa, que como también comentamos hace un rato, les dije, todo esto es dinámico. Entonces, por eso, ¿cuál es la respuesta frente a lo dinámico? Pues estudiar, ¿no? No quedarnos con el aprendizaje de, no sé, la última sentencia, sino mirar más adelante qué se ha emitido en este tipo de organizaciones que forman parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, que están permanentemente generando cosas y generando cambios. Entonces, creo que ese punto también es muy importante. En síntesis, aprender a diferenciar de qué tipo de derechos se trata y qué implicaciones tiene. Aquí particularmente hablan de una cosa que se llama derecho emergente. Dijimos duro, que es el obligatorio, blando, del que es más orientativo, y uno emergente que está en construcción. Por ejemplo, aquí citan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes saben que los países de la OEA, muchos de ellos están adscritos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde hay una Convención Americana de Derechos Humanos, donde también hay otros documentos para declaraciones que no, o sea, por lo general las declaraciones son como de tipo más orientativo. Ya lo que es fuerte y lo que es más importante es el tratado, también para que lo tengan en cuenta, pero pues eso, repito, debe contextualizarse en cada caso. Yo no puedo hacer aquí una contextualización general porque
porque seré muy responsable. Entonces, ¿cuál es la invitación? Decir, mire, tenga en cuenta esos criterios y a partir de ahí analizar qué aplica y qué aplica con qué valor determinante para cada caso, ¿vale? Creo que eso también me parece importante de este módulo. Aquí pues explican los instrumentos, la OIT, un poquito la evolución, que es importante, el procedimiento para las reclamaciones, bueno, que son temas como ya mucho más sencillos y algunos documentos. Bueno, sería que por ahora básicamente eso es lo que quería comentarles y conversar. Les quiero dar un ratico la palabra para ver algunas opiniones, algunos comentarios, algunas dudas, no sé qué quieran comentar, cómo les ha parecido el módulo, qué inquietud les ha generado, no sé, si quiera alguna, manifestarnos alguna opinión. ¿El tuyo o el mío? Buenas noches, mi nombre es Sandra. Hola. Y pues estoy muy interesada en aprender todo lo relacionado con consulta previa. Me parece que es un tema muy interesante y que adicional a esto la gente lo desconoce y la poca información que se tiene me parece que está errada. Uno lo ve o lo que uno escucha es que dicen que es un instrumento para retrasar los procesos, para obstacularizar, para sacar pues beneficio de un grupo hacia el otro. Entonces me parece importante uno poder tener como los argumentos y poder pues mirar el marco legal y asimismo pues el marco operacional, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la consulta previa en realidad? ¿Cuándo se debe hacer? Eso es lo que me interesa a mí aprender. ¿Cuándo se debe hacer? Y pues como todas las cositas que uno de pronto pueda ir aclarando de lo que le digo, o sea, de la desinformación que tenemos respecto a lo que se conoce consulta previa. Ok, no, Sandra, muchas gracias, no, muy bien y muy interesante. Creo que has dado un tema que vale mucho la pena recabar y es que a veces en esto y en muchos derechos se intenta como a veces como desconocer, como descontextualizar al ciudadano. O sea, una consulta previa no está mala. Si es una decisión que va a afectar a una comunidad, pues obviamente que se tiene que hacer, se tiene que desarrollar con todo el procedimiento y finalmente pues con las consecuencias que ello se derive. Pero claro, siempre, y eso tal vez puede ser un poco el desconocimiento o bueno, no sé qué otros motivos, digamos, más bueno, con otras intenciones puedan, digamos, intentar desdibujar el tema de los derechos, pero claro, lo que tú dices es un tema, es interesante, a la vez es complejo, porque claro, tiene una parte, digamos, legal, que sería como el ropaje este que estamos analizando aquí en el curso, pero también tiene un componente también práctico, técnico, muy importante, ¿cierto? Que también hay que entrar a analizar y en el cual pues todos tenemos que aprender. Bueno, muy bien. Vamos a dar la palabra, a ver aquí, no me salen todos, a ver aquí. El siguiente. Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, con respecto a lo que dijo la intervención pasada, sí, las empresas se encargan de difundir que los procesos de consulta previa lo que hacen es atrasar los procesos, los proyectos. Yo soy capitán de un cabildo indígena de la etnia Zenú. Hemos estado inmersos en procesos de consulta con Intercolombia. Y sí, falta mucho por hacer en Colombia porque los poquitos derechos que nos están reconociendo han sido fruto de las mingas realizadas a nivel nacional, porque aún siendo un convenio que lo adoptó el gobierno, el Estado colombiano con la ley 21, aún hay muchos vacíos porque hay una cantidad de jurisprudencia con respecto a la consulta previa, pero el Estado falta reglamentar eso, porque es que por lo menos anteriormente era la dirección de consulta previa, ahora es autoridad. Sí, ese decreto le dio una autonomía de presupuesto y aumentar su planta de personal, pero solo está en papel. Aún los funcionarios de la autoridad siguen siendo limitados, siguen recibiendo colaboraciones económicas para poder tener
a esos contratistas de las empresas, entonces ahí estamos en una desproporción porque las empresas aportan al ministerio para los contratistas de la dirección de consulta previa y ellos son los que vienen a hacer las consultas, que vienen como garante de ese proceso. Los traen por lo menos en lo que respecta acá en nuestra comunidad, quien les daba el hospedaje, quien les hacía el traslado en las camionetas, la misma empresa, y esas empresas aportan a la dirección de consulta previa en recursos. Entonces ahí hay una desproporción. En otra que estamos en desventaja ante el Estado es que en el momento de hacer las consultas debemos hacer una ruta metodológica. Ellos traen un grupo de profesionales y debemos estar en las mismas condiciones. La empresa debe suministrarnos en parte en el proceso la contratación de profesionales idóneos para podernos defender nuestros derechos. Entonces, aquí en Colombia falta reglamentar un decreto, no sé, una ley estatutaria que recoja toda esa jurisprudencia y la convierta en, mejor dicho, en obligatoria, porque es obligatoria, pero sabemos que tenemos un Estado que maneja las cortes, las tutelas, uno en tutela y hay veces que por el mismo derecho unos ganan, otros pierden. No sabemos a qué se juega con el Estado colombiano con respecto a los derechos de las comunidades indígenas. Nosotros, ya le digo, los poquitos que nos reconoce el Estado ha sido logrado en las mingas. Entonces, en consulta previa, si estamos en pañales, nosotros peleamos con unas empresas que son unos pulpos, traen un grupo de profesionales que se las saben todas y uno de los profesionales de nuestras comunidades apenas estamos conociendo de esto. Hemos ido aprendiendo poquito en el proceso de consulta previa que tuvimos en un proyecto que tuvo Intercolombia por acá, por la zona del resguardo San Andrés de Sotavento, en la etnia Zenú. Pero bueno, uno aprende de los errores, pero sí falta que el Estado reglamente toda esa jurisprudencia que hay para poder tener las mismas condiciones, las mismas garantías al momento de entrar a discutir un proceso de consulta previa con las empresas. Estoy muy interesado en aprender. La verdad es que uno aprende todos los días porque hay mucha legislación, mucha jurisprudencia con respecto a esto. Hay que leer bastante. Le agradezco la oportunidad que me dan y no se preocupe que aquí estamos dispuestos a aprender y aportar un poquito. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No, excelente, además que me interesa mucho bueno, es que finalmente aquí, y es que se me olvida que esto no es un curso que yo esté dictando, sino acompañando el curso virtual, pero eso es lo que se quiere justamente con el diplomado, que ustedes puedan, digamos, tener la información primerísima, que adquieran esa formación para que puedan, finalmente es como el abrebocas, como para que puedan profundizar en este tema. Y en el marco de esta reunión, estas charlas en que estamos ofreciendo complementarios, pues podamos también como compartir nuestras experiencias, nuestro conocimiento, aportarles también algunos elementos. Creo que eso es valioso y todo eso va a permitir que desde la individualidad cada uno y en estos ejercicios colectivos podamos todos tener un aprendizaje muy interesante. Por ejemplo, me llama particularmente la atención, me parece muy interesante que existan aquí personas pues que hayan participado en proyectos, que hayan estado en diferentes elementos o posturas, si se quiere, porque finalmente eso nos va a permitir tener una formación más holística y más completa de lo que se quiere. Entonces, muchísimas gracias al compañero por su intervención. Bueno, vamos a dar otro par de palabras, que ya quiero como dejarlo descansar. Sí, adelante, por favor. Roy Vélez, soy funcionario de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Corpo Urabá. Agradecerles a la ESAP y a todos los participantes por esta magnífica oportunidad de afianzar conocimientos sobre la consulta previa. Quiero referirme pues en algo lo que acaba de decir el compañero del Cabildo. Efectivamente, pero parece que las comunidades estarían como en desventajas, pero yo pensaría que como que depende pues de la otra parte. Personalmente yo he participado en unas consultas
con comunidades indígenas en el municipio de Dabeiba, Antioquia. Y nosotros como entidad también estamos muy interesados en que esa consulta se haga de la mejor manera, que se lleguen a acuerdos con las comunidades, porque en últimas a todos nos interesa que se haga un uso adecuado y sostenible de los recursos naturales. No sé si por el hecho de ser una corporación ambiental, tratamos de que eso fluya en ese sentido. No sé en el caso del compañero anterior, cuál sería el interés de la otra contraparte. Pero nosotros sí tratamos de llegar a acuerdos, de consensos, para que las cosas funcionen, tanto en la ejecución del proyecto como los derechos de las comunidades indígenas, que son verdaderos guardianes de nuestros recursos. Entonces, yo pienso que aquí en este curso, como lo dijo también la compañera, afianzar estos conocimientos, que espero tener ese espacio donde se puedan hacer discusiones para ir fortaleciendo nosotros como Estado o como entidades públicas para poder guiar o participar de la mejor manera de estas consultas previas. Yo les agradezco a todos. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante, te agradezco mucho. Bueno, ¿alguien más que nos quiera? Buenas noches. Sí, por aquí, Doctor, Consuelo. buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Consuelo Agudelo de la empresa Huella Verde SAS. Somos una empresa consultora tanto para las comunidades como las empresas en el tema de consulta previa, y con referencia, va a ser muy puntual porque sé que ya estamos sobre el tiempo, a la charla de hoy. Me parece muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Le solicitamos que pues la asistencia no se pudo llenar, pero que puedan incluirme en el grupo de WhatsApp porque no estoy incluida allí. Con relación a la charla de hoy, a la parte normativa, cosas que quiero resaltar, y una es cómo articular, es ir mirando en el proceso, porque me ha tocado vivirlo, por ejemplo, con el tema de los PONCAS, cómo articular el proceso de consulta previa con las demás normas que hay sobre temas ambientales. Por ejemplo, con procesos de licenciamiento ambiental, con PONCAS, con PORH. Entonces, me parece que es importante que no solamente miremos es decir, esa parte normativa de la consulta, sino que nos ha tocado eventos como el caso de Ponca, del río Medellín, del río Bogotá, hacer unos esfuerzos grandísimos para articular la consulta previa con los mismos términos de referencia y otras normativas de herramientas ambientales. Lo mismo, para finalizar, cómo es importante articular la consulta previa, por ejemplo, con el acuerdo de Escazú, el convenio ¿Te fue la Escazú. señal? ¿Cómo es posible, por ejemplo, articular los procesos de consulta previa, por ejemplo, con el convenio o el acuerdo de Escazú? Que pues, en este momento está sobre la mesa en discusión varios aspectos, y me parece muy importante articular esos elementos. Para concluir, cómo la consulta previa se articula con instrumentos de planificación ambiental y cómo se articula con convenios internacionales, como es el caso del Acuerdo de Escazú, donde Colombia, pues ya, como saben, está en ese proceso. Por lo demás, muchas gracias por la invitación. Excelente la exposición, muy completa, muy buena. Y bueno, la idea es aportar todo esto. Tenemos experiencias muy importantes como la participación en consultas previas, como la de Hidroituango y otros proyectos muy grandes que después en el desarrollo de todos los talleres pues podremos ir compartiendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, demos como una última. Igual tenemos una reunión el miércoles a las 5, entonces podemos también seguir conversando ahí, no hay ningún problema para los que no alcancen hoy a saludarnos y a presentarnos sus opiniones. Bueno, alguien que nos ayude a cerrar. Yo tengo una pregunta relacionada al video. Sí. Y es que
bueno, decían que los países ratificantes son los que tienen que incluir toda la normatividad, por ejemplo, del convenio 169. ¿Esos países pueden desistir de esa decisión en cualquier momento o hay normas que no lo permiten? No, digamos, los países sí pueden, tienen que denunciar la convención, es decir, y es muy buena la pregunta, porque fíjate, el derecho internacional, digamos, no te obliga, digamos, a fuerzas de manera perpetua a un tratado internacional. Lo que ocurre es que pues, se tiene que surtir un trámite, una denuncia, y eso tiene un procedimiento arreglado por el derecho internacional, pero finalmente sí la gente se puede, pues los países se pueden excluir. Lo que pasa es que, por ejemplo, todas las actuaciones que estuvieron dentro en vigencia que se consolidaron o se presentaron durante el marco de ese convenio internacional que estuvieron vigente, se tienen que seguir aplicando esas normas, ¿sí? Fíjate, para por un ejemplo, fíjate, Venezuela, por ejemplo, se retiró de la Comisión Americana de Derechos Humanos y de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no recuerdo ahorita la fecha, pero sin embargo lo que quiero decir es que durante todo el tiempo que Venezuela estuvo pendiente, por ejemplo, estuvo suscrita o bajo la vigencia de esa convención, todas las situaciones de derechos humanos que se hayan presentado allí se pueden verificar, discutir, analizar, hasta incluso efectuar una responsabilidad internacional. Ese sería el marco de la respuesta. Bueno, ahí está un compañero que creo que quería decir algo ya para cerrar, por favor. Ahora sí cerremos. Sí, buenas noches. Hola. De pronto, si me permiten. Alberto, aló. Aló. Sí, te escuchamos. Sí, buenas noches, compañeros y profesor Lozano. Le habla Alberto Pacheco, soy indígena guayú. Definitivamente este tipo de espacios, este tipo de escenarios son los que invitan como que a un estado de ánimo para el buen vivir. Y me llena de complacencia la forma como magistralmente has hecho un abstract de lo que es la consulta previa en su génesis. Pero curiosamente no esperaba las palabras del Cabildo, las cuales yo saludo. Y es que eso va pero muy paralelo a que lo que nos está aconteciendo a nosotros, los indígenas guayú, aquí en la Guajira. De manera que vamos a doblar los esfuerzos para que este tipo de criterios técnicos, jurídicos, sociales y culturales puedan ser como que los catalizadores para que los procesos se lleven más acorde con las realidades nuestras, con nuestra realidad social. Si tú, Lozano, hablas de una forma blanda de mirar la norma y una forma dura de mirar las normas, las leyes, igual a nosotros se nos deberían como que tener en cuenta las culturas blandas, las culturas emergentes y las culturas duras, porque el desarrollo va a llegar, es inevitable, pero la cultura debe ser respetada, el hombre debe ser respetado. Yo creo que este es un gran hito, esta forma de acercarse uno con el gobierno desde la ESAP. Vamos a impulsar un buen trabajo y vamos con todos los esfuerzos, como decía hace unos minutos, a doblar los esfuerzos para que este sea un éxito. Muy buenas noches y gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos. Entonces vamos a, como hace un rato, vamos a dar por cerrada la reunión. Quiero agradecerles el espacio, el interés. Yo sé que es tarde, que bueno, ya es un día que acaba, pero siento que ha habido como mucha conexión. Tenemos otro espacio el día miércoles, entonces vamos a hablar de otros temas. Quiero plantearles algunas otras inquietudes, dejarles sembradas algunas semillas de inquietud académica y que podamos también compartir otro tipo de experiencias con los demás compañeros. ¿Listo? Entonces, nada, pues que descansen después de esta jornada y nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde, no 5 de la mañana. Les enviaremos el link
Y bueno, también estaré atento a revisar un poquito el, el foro, a ver en qué van los debates, que ahí también es un espacio que podemos aprovechar también para enriquecernos y para aprender todos de todos en este espacio tan agradable. Bueno, muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Que licenciado, descansen. Muchas Muchas gracias, gracias. profesor. Gracias, hasta luego. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, feliz noche. Hasta luego, gracias, feliz noche. Gracias. Excelente. Sí, faltó un poquito de tiempo. Un poquito de tiempo para poder intervenir más, ¿no? Digo lo Salir, no mismo hay yo salir. también.